pastores este fin de semana cómo fue el pueblo por venir, si se hizo reunión. Sé que estuvo muy lindo porque me contó la pastora, una reunión de mujeres, que son pequeñas campañas, porque me decía, en una había 3 personas nuevas, en otra había 4, en otra 1. Hay veces que traemos a alguien para que predique y no viene nadie nuevo, ¿no? Y hay veces que hay actividades que hacemos de manera interna, donde se invita a mujeres, se invita a hombres y la gente viene, ¿no? Sé que Dios se está moviendo, damos gracias a Dios por cada lugar de reunión, pero es tan importante el poder salir, es tan importante el poder traer noticias cuando me dicen, y vino uno nuevo. Yo entiendo que Uruguay siempre son esas cosas, ¿no? Yo aprendí a no comparar con nada porque si no nos podemos a llorar. Cuando te hablan de la iglesia de otros lados, pero claro, te hablan de países que tienen un montón de millones de personas. Uruguay es chiquito y es incomparable, como sos incomparable vos, como soy incomparable yo, somos únicos, ¿no? Entonces no nos tenemos que dejar llevar por los números, pero sí por la obediencia y la visión de Dios, ¿no? Dios quiere que toda persona sea alcanzada por el mensaje de su palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una persona escucha el mensaje, se activa algo que es la fe, ¿no? La fe viene por el oído, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo irán si nadie es enviado? Es precisamente que al enviar y al predicar a la gente, una vez que escucha el mensaje, hay algo que en su corazón empieza a cambiar. Y si cambia eso, que era un hombre o una mujer sin fe, a llegar a despertar la fe mediante el mensaje de la palabra de Dios, le cambia el destino a la gente. Pero no solo el destino eterno. Claro, antes se iba al infierno, ahora se va al cielo y quedamos todos contentos. No, no, aparte de eso, cambia la conducta, porque el Espíritu Santo cambia el carácter. O sea, es un engaño y nos engañaríamos decir que venimos a la iglesia y seguimos siendo lo mismo de antes. Si sigo siendo lo mismo de antes, es que no estoy obedeciendo, estoy jugando a ser cristiano, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos convence de toda la verdad, es el que nos guía, a la verdad. Así que, y de a poco, y digo de a poco o de golpe, eso pasa por la obediencia de cada uno. Hay gente que enseguida obedece, hay otros que son más cabezones, que les lleva más tiempo. Dios se toma su tiempo, nos da las obras que nosotros le pidamos, pero tarde o temprano vamos a hacer su voluntad si somos sus hijos. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Todos estamos siendo tratados por Dios. Unos de una manera, otros de otra, unos en una debilidad, otros en otra, unos con un carácter y otros en otra. Pero lo importante de que las almas se vayan salvando. Cada actividad con mucho esfuerzo, cada viaje, cada salida que las familias de la iglesia hacen, la oración, el respaldo de oración, el respaldo económico, para que todo eso se pueda hacer. Capaz que por un alma nada más. Pero por un alma después se transforma una familia, por una familia se transforma un barrio, ¿no? Y se planta una iglesia, y donde se planta una iglesia, barrios enteros cambian. Diga gloria a Dios, ¿no? Así que tenemos que tener la vista de Dios, los ojos de Dios, el mirar de Dios para entender bien lo que estamos haciendo. Si lo miramos del plano humano puede ser muy demoralizante. Si lo miro a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través del mensaje de la palabra, mi corazón se llena de expectativa y espero que también el tuyo. Pero ahí entonces tengo que entender que Satanás me va a levantar y se te va a levantar. Ese mensaje está desde el principio de la Biblia, ¿no? Satanás sería el enemigo primeramente de Dios. Hubo una guerra, ¿no? Según hay libros que hablan así tipo guerra de la galaxia, ¿viste esa película? Una guerra cósmica. Hay un autor pentecostal que la llama así, una guerra cósmica. Y te va guiando en el libro, te va diciendo, te va contando toda la historia bíblica de cómo Satanás se fue levantando, que están los profetas, cómo se fue levantando, cómo fue queriendo, te va relatando la Biblia. Y la guerra cósmica es que quiso ser igual a Dios. Entonces fue derribado, fue arrojado, fue quitado de ese lugar de honra que tenía, ¿no? Y en ese pelear por gloria, y pelear por honra, y pelear por el poder, porque muchas veces solo se trata de eso, de pelear por poder, él fue lanzado a la tierra, ¿no? Fue vencido, fue arrojado, no podía estar más en la presencia de Dios, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, en la película, ahí empezamos nosotros. Génesis 3, verso 15, hay un decreto del Padre, porque lo primero, quiero que me mires un segundo, la primera instancia de la guerra no te involucraba ni a vos ni a mí. La primera instancia de la guerra era entre Dios y Satanás.
Cuando fue arrojado a la tierra, ahí entra el ser humano, la humanidad entra también en esa guerra. Ya Satanás no pelea solo contra Dios, sino que pelea contra vos y contra mí. Somos enemigos de Dios simplemente por ser discípulos de Jesucristo. Del momento que disponemos nuestra vida en creer y nos convertimos en discípulos. Diga conmigo, discípulo. Discípulo no es creyente. El creyente no tiene problema. Salimos a la calle, ¿quién cree? Todo el mundo cree. Pero ese no tiene problemas, ese no está en guerra. ¿Por qué? Porque a ese le da lo mismo, obedecer o no obedecer, vivir en santidad o no vivir en santidad, peca y no se siente mal, desobedece y se cree que es piola todavía. Pero el discípulo lucha contra sí mismo, para vencerse a sí mismo, para ofrecer las cosas más caras, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera, lo mejor nuestro, ofrecérselo a Dios y poder ser herramientas útiles en su mano. Diga gloria a Dios. Génesis 3:15 entonces dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Le habla a la serpiente, ¿no? Le habla a Satanás. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendencias. Pondré enemistad entre tus hijos y los espíritus inmundos. Hay una enemistad, no podemos andar juntos. No podemos obrar juntos, no podemos caminar juntos. Estamos en guerra contra Satanás y contra los espíritus inmundos. Diga gloria a Dios. Hay gente en guerra contra el infierno acá. Hay 4 o 5 que están peleando. ¿Qué pasó? Hay gente que está en guerra contra Satanás. Mire, usted lo crea, lo entienda, eso es otra cosa, ¿no? Porque hay veces que nos llegamos a tener una total visión de qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Claro, me levanto a la mañana, vas a tu trabajo, venís y las cosas de los críos y del matrimonio y de darle la casa adelante, y parece que solo fuera lo que vemos, lo que ven mis ojos, lo natural. Está metido también en un mundo espiritual que afecta lo natural para bien o para mal. En lo espiritual se determina lo bien o lo mal que te va a ir en lo natural. ¿Querés mejorar la vida natural? Y cuando hablo de natural me refiero, mañana lunes hay que ir a trabajar, y hoy ya está, si estás casado con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, querés ser feliz, querés llevar una vida agradable, tenés que afectar en el cielo mediante la obediencia, mediante la consagración. Una vez que afectar en las esferas espirituales, entonces en lo natural todo empieza a marchar mejor. Y Dios es el que puso un decreto. Un decreto es una ley. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes, demonios e hijos del ser humano. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Luego de la caída de Adán y Eva, ese conflicto de guerra espiritual fue desatado ya sobre todo ser humano. Primero empezó con Dios y Satanás, pasó a Adán y Eva, pero después ya de Adán y Eva entramos en guerra todos. Se fue dando con sus hijos. Caín mató a Abel, ¿por qué? Porque Abel tenía un buen corazón, su familia iba a servir a Dios, iba a honrar a Dios. Satanás sabía que lo tenía que matar, ¿no? Traemos a nuestros hijos a la escuelita dominicana, los educamos en nuestras casas, a orar. Qué lindo que es cuando nuestros hijos alaban y adoran ya de chiquitos, de grandes o de adolescentes siguen viniendo a la iglesia y los padres nos ponemos contentos porque podrían estar en cualquier lado. Pero yo te digo esto de parte de Dios: cubrirlos en oración, día y noche, cuidarlos en oración. Satanás sabe que tus hijos y mis hijos servirán de alguna manera. Cuando digo servirán no quiere decir que van a ser pastores. De alguna manera, con su familia, aún sin estar en un ministerio pastoral, honrarán a Dios. Tendrán vida justa, ¿no? Llevarán la gloria de Dios a través de esa familia. Dios será su respaldo. Ahora, Satanás eso lo sabe y va a tratar de destruirlo. Va a tratar de hacer algo para impedir que tus hijos, que mis hijos, se puedan desarrollar. A algunos les mandará enfermedad, a otros les mandará escasez, a otros problemas en los matrimonios, dificultades. La familia será atacada por todos lados para que los chicos no crezcan en la voluntad de Dios, no solo de tamaño, sino en la voluntad de Dios. Hay enemistad. Esa enemistad entre hombres y Satanás fue decretada por Dios. Dios le prometió a este ángel caído, a Satanás: mira, vos le vas a morder el talón a la mujer, como diciendo,
no va a caminar todo lo bien que tendría que caminar porque vos la vas a seguir. ¿Por qué? Porque es un ángel que tiene autoridad, es un ángel que tiene cierto poder, cierta autoridad. Pero la mujer, la descendencia, la mujer con el talón le iba a pisar la cabeza y lo iba a vencer. Diga gloria a Dios. Ahora, somos todos simientes de las mujeres. Yo nací de una mujer, ¿usted? Por ahí alguien nació de otra manera, no sé, pero todos nacimos de una mujer, ¿no? Todos somos simientes de la mujer. Y todos ahora, por ser hijos de Dios, también le pisamos la cabeza a Satanás, llevando la gloria de Dios a nuestras casas, con nuestra vida, no solo a nuestra casa. Ayer estuvimos en Dolores, llevamos la gloria de Dios. La iglesia de Cristo, sumándose al trabajo de la iglesia local, ¿no? Y ayer fueron a Paysandú y a San Javier y a otros lados, y ahí la gloria de Dios, estuvieron en Chur, y ahí la gloria de Dios va. Porque no hay, eso sí que va. Pero sumamos fuerza, sumamos fuerza. Cada uno de nosotros, como simiente de la mujer, estamos pisándole la cabeza a Satanás. Dice la palabra que Él pondrá enemistad. Dios es el que determinó esa enemistad, que quiere decir lo contrario al amor, ¿no? ¿Por qué muchas naciones pelearon contra Israel y siguen peleando, ¿no? ¿Por qué muchas naciones de manera especial, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero no solo en el Antiguo, basta ver en el noticiero hoy cómo se levantan contra Israel, precisamente porque esa guerra también se levanta en lo físico contra la iglesia, contra la nación en fin. Satanás siempre va a tratar de eliminar a los niños. Lo único que hoy se hace por ahí de otra manera, ¿no? Por ejemplo, se hizo en el tiempo de Moisés, con un decreto gubernamental, también se hizo en el tiempo de Jesús, también para evitar que Jesús naciera, ¿no? Se hace hoy en día en las naciones a través de las leyes de la ONU, ¿no? Donde vienen y te mandan a grandes eminencias explicándole a la gente como si fuéramos todos tontos que por el balance mundial de la humanidad y la comida y que pinche pan, aquel que quiera abortar, claro, no lo dicen así de frente, sino que por las chicas de 16 años que quedaron embarazadas, que por supuesto le repartieron profilácticos en la escuela y le dijeron que estaba bien que tenga relación sexual si es lindo. Con una nena de 16, un nene de 16 no van a gozar del sexo. Entonces después terminan abortando, terminan matando a los hijos, porque Dios sabe y Satanás sabe que de esos chicos se van a levantar siervos, que de esos chicos se van a levantar hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo y que van a transformar las naciones. Más allá de que la comida alcance o no alcance. Se supone que hoy alcanza la comida, pero mueren de millones, porque los ricos cada día quieren más y los pobres cada día quieren menos, ¿no? Mire África cómo está, ¿no? Entra cualquier página misionera de lo que es África hoy en día y miles y miles y cientos vienen muriendo, ¿no? Y la ONU les tira y alguna que otra bolsa con algún avión que por supuesto se encargan de hacer buena propaganda y fama y lo filman y juntan más plata y gastan más plata en oficinas que en comida para la gente, ¿no? Es maravilloso. El plan de Satanás se la ingenió también, para evitar que esos chicos se levanten, para evitar que esos chicos tengan derecho a la vida, para evitar que de esos también, mediante el poder del Evangelio, puedan ser libres y se levanten hombres y mujeres que honren al Dios poderoso que predicamos y anunciamos nosotros. Diga gloria a Dios. Así que ore por sus hijos, tenga cuidado con sus hijos. Estas enemistades activadas al ponerle, mire, alguien que cree, se sale a predicar, se lo invita a una reunión, se lo desafía a aceptar a Cristo. La gente viene sin fe, muchas veces desesperada, muchas veces sin importarle muchas cosas, pero cuando el Evangelio entra por el oír, es cuestión de tiempo para que ese hombre, esa mujer, más allá de la edad, se convierta en un guerrero contra Satanás. Mediante el discipulado, mediante el entrenamiento, ¿no? Y las cosas que se inventan, que lidera, que se acelera, ¿no? Y renuevo y encuentro y todas las herramientas que como iglesia tenemos. Va a haber un encuentro, aquellos que no se anotaron, se anotan, ¿no? Los que no hicieron encuentro se tienen que anotar, ¿no? Si lo quiere hacer, evidentemente, ¿no? Son herramientas que Dios nos da justamente para acelerar, ¿no? El crecimiento en las personas. ¿Para qué? Para que prontamente se levante el guerrero, para que prontamente se levante la guerrera y no solo creyente. La iglesia ha estado llena de creyentes que no han afectado ni a las moscas. La iglesia ha estado
por años, tan cómoda, y cuando digo iglesia, hablo de la iglesia global, ¿no? Tan cómoda y tan distraída en sí misma, tanta gente sin poner al servicio todas las capacidades que Dios le ha dado, los dones, los talentos que Dios le ha dado, ¿no? Todos sabemos hacer algo. Ahí hablaba con uno de los obreros y me contaba el entusiasmo que hay por hacer beneficios para hacer cosas en una de las obras misioneras. Entonces alguien que, una familia humilde, que oró para poder cortar un monte de madera de eucalipto, ¿no? Entonces oró, bueno, Dios se la ingenió para que ese muchacho pudiera tener una motosierra nueva. Ahora el muchacho, ¿qué hace? Un muchacho humilde, gente de campo, ¿no? Van a hacer el beneficio y dicen, por la leña no se preocupen, la pongo yo, ¿no? Por ahí no tiene plata, o no tiene gran cantidad de plata, pero a mí lo que me maravilla es esto: cada uno da de lo que sabe hacer, cada uno da de lo que tiene. Aquel que amasa, viene a amasar; aquel que sabe vender, vende; aquel que apoya en oración, aquel que es guerrero de oración, apoya al que salió en oración. Cada uno de nosotros colaboramos de diferentes maneras, ¿no? Y me lleva a pensar siempre en esto: no se puede decir que somos iglesia si no nos convertimos en enemigos de Satanás. Al ser iglesia tenemos que ser enemigos de Satanás, y nuestra vida debe estar enfocada en esa guerra. Y vos sabés que en toda guerra se puede salir herido en algún momento, que en toda guerra podés caer en algún momento, pero tenés a Dios en toda guerra que te va a levantar también en todo momento. Dígame amén si lo cree, Martin Luther King decía: no me asusta el mal de la gente, la maldad de la gente, me asusta tanta gente buena no haciendo nada. Tanta gente buena no haciendo nada, gente tan capaz. Nos hemos preparado de la mejor manera. Dios nos hizo nacer en un país lleno de paz. Todos comimos, todos estamos sanos, todos estamos bendecidos, unos más que otros, pero todos estamos bendecidos. Dios está esperando que volquemos lo que hizo Dios en nosotros, tu capacidad, lo que sos, aún lo que tenés, al servicio de Dios, para que la tierra sea llena de su gloria, para que, aunque sea por uno más, por una persona más, el Evangelio sea anunciado, para que esa vida, esa familia, ese barrio, esa ciudad pueda llegar a cambiar por el poder de Dios. Así que esa enemistad entre la descendencia y Satanás, sus demonios, no se desarrolla solo en el campo espiritual, sino también aquí, en lo físico y en lo natural, precisamente mediante la lucha, en este caso como ministerio, por ciudades y por pueblos. Estamos hablando de llevar la palabra, estamos hablando de que las cadenas se caigan. No es demasiada la gente, pero es, ¿no? Y cuando uno piensa, hay cosas que por ahí no hablamos. Yo la pasada le decía acá al púlpito: si supieran las luchas. La gente normalmente viene a buscar su bendición, y hace muy bien. Solo los que forman equipo conocen las luchas. Si supieran el nivel de luchas que hay. ¿Por qué? Porque Satanás sabe. ¿Se acuerdan del relato de Éxodo? Dice que los esclavizaron al punto de tener que hacer ladrillos de adobe. Después empezaron a matar a los hijos de los israelitas, pero las parteras les ayudaban, y las mujeres eran robustas y parían antes de que las parteras egipcias, encargadas de matar a los hijos, llegaran. Y cuando llegaban ya no estaban hijos, la señora se daba a Marta diciendo: no pasa nada, ¿no? Se hacían bien los tontos y escondían a los hijos para que vivieran. Y la Biblia dice que hay un pasaje que es tremendo, dice: cuanto más los oprimían, más crecían. Diga gloria a Dios. Por eso no le tengan miedo a ningún tipo de opresión. Cuanto más Satanás te oprima, más vas a crecer. Cuanto más te oprima, más te vas a desarrollar. Diga gloria, por lo menos con la alegría. No espere que todo sea un jardín de flores. Espere oposición. Si está afectando el infierno se le opondrá. Si no afecta nada y está muy tranquilo, tiemble. Tenga temor primero de usted mismo, porque no está haciendo nada que afecte al infierno. Aquellos que afectan al infierno saben que tienen un enemigo poderoso, y saben que tienen a un Dios poderoso que pelea por ustedes, porque la lucha no es suya, la lucha es de Dios. Dígame amén, por favor. Así que no se desanime por nada. La simiente de la mujer son los bebés, los niños, ¿no? Hoy la gente no queda embarazada por el Espíritu Santo, se sigue haciendo el modelo viejo, ¿no? A la antigua se sigue haciendo. Nuestros hijos son enemigos del infierno.
Nuestros hijos saben más palabras, tienen más visión muchas veces de la que tuvimos nosotros, con muchos más años. Cualquier hijo nuestro tiene más contacto con Dios de lo que nosotros tuvimos en muchos años de ser creyentes, ¿no? Cuide a sus hijos en oración, cuide a su familia en oración, porque esos chicos van a ser usados de alguna manera para llevar la gloria de Dios. Cuando Jesús le da autoridad entonces a la iglesia para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, lo hace en el campo natural, porque si bien la guerra es espiritual, pero hoy está afectando lo natural. Debemos entrar en lo sobrenatural, traer lo sobrenatural acá a la iglesia. Ahora, sin pasión, digo no a la iglesia, a lo natural. Estemos en el templo o no estemos en el templo. Eso quiere decir que tiene que haber sanidad, que la mano de Dios se debe mover donde estamos predicando la palabra. En la calle o en el templo, a los lugares donde vamos. El respaldo de Dios debe estar sobre su pueblo. El respaldo de Dios debe estar sobre cada una de las familias. Milagros deben acontecer en nuestros hogares. Así que por esa enemistad entre la simiente, las huestes de maldad se van a levantar también en lo natural contra vos. Pero vuelvo a decirte, no tengas miedo, no tengas temor. Tarde o temprano Dios hará algo. Tarde o temprano la espada de Jehová será desenvainada a tu favor y el enemigo tendrá que huir. No importa cuánto se levanten, la gloria de Dios está sobre ti. Dígame amén si lo cree. Así que los descendientes de la mujer son los enemigos de Satanás. Mucha gente se vuelve a Dios, mucha gente se vuelve a Dios. Mira, creo no, se venció, esto yo lo expliqué hace tiempo, se venció el índice de natalidad. Por ejemplo, nacen 1000 por día, hay 1250 que se entregan ese mismo día a Jesucristo. Si nace 1 millón, hay 1.250.000 personas que se entregan a Jesucristo. Es en esa proporción. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que su lucha ya está perdida y está vencida. Empezó en la cruz. Cuando Cristo venció, cuando Cristo murió, él ya fue vencido. Cuando resucitó a los 3 días, ahí es donde le pisó la cabeza. Pero tuvo que ser herido, le pisó el calcañar, ¿no? Pero tuvo que ser herido, pero le venció. Él le pisó la cabeza y la victoria es nuestra. Nosotros le seguimos pisando la cabeza a Satanás. No se quede como espectador. Dios le ha llenado de cualidades. Dios le ha llenado de dones, de capacidades, de talentos, de habilidades. Todos los que estamos acá sabemos hacer algo. Diga gloria a Dios. Todos los que estamos acá sabemos hacer algo. Rinda lo que es a Jesús. Eso es señorío. Déjelo ser su Señor. Déjelo ser su Señor. Crezca en lo que ya sabe hacer. Si está haciendo algo bien, hágalo más seguido. Hágalo más profundo. Hágalo más grande. Lleve gloria a lo que sabe hacer cada uno de nosotros, para que Dios se pueda manifestar en lo que estamos haciendo. Y vuelvo a decir, esto ya se vio en toda la historia, ¿no? En este tiempo, un tiempo donde los espíritus abortivos están trabajando a favor del infierno, ¿no? Y tropasan en el noticiero, ¿no? Como si fuera una cosa corriente. Es normal para el mundo matar a los chicos, ¿no? La vez pasada, no sé quién me mandó, hay un mensaje que se manda por Cornet, de que alguien, una mujer a un médico, porque tenía un nene chiquito y ya había quedado embarazada de vuelta. Entonces va insinuándole, ¿no?, de un aborto. Y entonces el médico le dice, mire señora, dice, como el nene del vientre está bien, está creciendo, ¿por qué no matamos al grande? ¿Por qué lo mismo? Y la mujer dice, eso es asesinato. Justamente, el más chico también es asesinato, ¿no? Se ha repetido a través de la historia, a través de los grandes gobiernos de la humanidad. Hoy en día quizás a través mucho más de la ONU que de los gobiernos de manera independiente. Los gobiernos son aconsejados a establecer pautas, principios para que esto se pueda desarrollar en cada uno de los países. Si no, mire Uruguay, un país con, no voy a hablar de descrecimiento, pero estamos 0 a 0, no crecemos. Y se discute a ver si aprobamos la ley del aborto. Es una locura. En este país es una locura. Si tuviéramos 50 millones de personas o 30 no habría comida acá en Uruguay, pero con 3 millones lo que sobra es campo, lo que sobra es comida, lo que sobran son vacas. Acá sobra de todo, estamos en un país rico. Sin embargo, acá se quiere poner la ley del aborto para que los niños no crezcan. ¿Pero por qué? Que el problema es la comida. El problema no es la comida. El problema es que esos niños
con una iglesia de guerra, con una iglesia que predique, con una iglesia que establezca el reino de Dios en la tierra. Muchos de esos niños se levantarán. Díganme amén, por favor. Ahora, me viene ese pasaje: ¿de qué sirve ganar la ciudad si pierdo mi casa, no? Qué lindo tener las escuelas dominicales llenas de chicos, pero ¿y tus hijos y los míos? Nuestros hijos están en Cristo, durmiendo. Saben que la abuela, que mamá, que papá vienen a la iglesia, ¿no? Y muchas veces parecemos católicos, sí, se fueron a la iglesia y los hijos quedan en cualquiera. Tus hijos deben estar en el camino. Vos te debes predicar en tu casa. No es que el pastor no quiera ir, venga pastor para predicarle. Dios te estableció a vos como predicador y como predicadora. Si tus hijos no son salvos, se te van al infierno. Entonces tenemos que entender que nuestros hijos también son enemigos del infierno y que deben ser levantados. Y en esta historia de la humanidad, ¿se acuerda cuando Pablo estableció, que algunos lo toman como doctrina, que la mujer cubra su cabeza? Todavía hay iglesias que se cubren la cabeza. Pero la razón de por qué se cubría la cabeza es porque las mujeres de Éfeso predicaban, una iglesia de guerra, una iglesia predicadora, y se estaban convirtiendo en las prostitutas sagradas, o las prostitutas religiosas o espirituales, ¿no? Había templos, ¿no? Había templos donde la mujer, mediante la prostitución sagrada, como se la conocía, ellos tenían en esas orgías, adoraban a sus falsos dioses, ¿no? Y esas mujeres estaban todas rapadas, con la cabeza rapada. Entonces cuando venían algunas de las congregaciones, las otras mujeres las miraban mal, y dicen: mira quién está acá. Y la miraban de reojo. Entonces Pablo, sabiamente, para establecer paz dentro de la congregación, les mandó a todos usar una especie de velo, una mantilla, una tela en la cabeza, para que no hubiera diferencia entre una y otra, para que le creciera el pelo nada más. No es doctrina, ¿no? Pero lo importante, ¿por qué Satanás esclavizó a las mujeres con esa prostitución espiritual? Después, antiguamente estaban los eunucos, se operaban el aparato reproductivo y no podían tener hijos, ¿no? Y el fin siempre fue ese, desde la prostitución espiritual hasta los eunucos, donde supuestamente eran consagrados a otros dioses. La clave estaba que hombres y mujeres no tuvieran hijos, ¿no? Y después venía también lo que era la parte de la adoración. La Biblia nos habla de Moloch, de los pueblos antiguos, de los pueblos cananeos, cómo adoraban a sus dioses. Y para calmar la ira de sus dioses, consagraban en el fuego a los niños vivos. Y los tiraban al fuego y los quemaban. Entonces así aplacaban la ira de sus niños. Pero detrás, cada uno de sus pueblos estaba siendo engañado por el mismo Satanás, el príncipe de este mundo, ¿no? Tratando siempre de alterar el orden natural del hombre y de la mujer, ¿no? Llámenlo familia, con o sin libreta. Yo sé que son cosas que por ahí hasta nosotros como iglesia tengamos que abrir la cabeza mucho en el tiempo que viene, ¿no? Porque la sociedad está cambiando y aún los conceptos de familia están cambiando, ¿no? Pero sí que la familia va a ser atacada siempre y va a ser alterada. Satanás siempre está en control de esos ataques, porque sabía que de esos chicos se levantarían muchos que iban a creer en el Señor, ¿no? Y se le iban a convertir en sus enemigos. La palabra dice que la descendencia de Caín fue perversa y se alejaron de Dios. Pero entonces Adán y Eva, dice la Biblia, y se volvieron a juntar y tuvieron otro hijo. En un principio quedaron con mucho dolor, 2 hijos y uno mata al otro. Una cosa tremenda, ¿no? Pero dice que se volvieron a juntar y nació Set, otro hijo. Y de la descendencia de Set, es que venimos nosotros. De ahí viene Moisés, Noé. De la descendencia de Set viene Noé. Un hombre justo, un hombre que fue usado justamente para la preservación de la raza humana, ¿no? Y de ahí viene la descendencia de Jesús, y de ahí venimos nosotros también, ¿no?